Háblanos un poco de ti y de tu obra. ¿Qué relación crees que tiene con el medio ambiente? Hola, me llamo Ginebra, tengo 21 años y mi obra en la exposición tratará sobre la degradación de los elementos naturales por el cambio climático. Yo soy Elsa Moreno, soy poeta y creadora escénica. Bueno, me defino como tal, ¿no? Porque yo vengo de la danza, del teatro y de manera paralela también empecé a escribir y a interesarme por la poesía. Entonces al final en mi desarrollo artístico era inevitable terminar juntando estos universos. Yo siempre he sido una persona muy sensible con estas temáticas, las temáticas sociales, ecologistas, y de manera inevitable esta preocupación propia termina reflejándose en mi producción artística. Bueno, yo soy una estudiante de Bellas Artes, estoy en cuarto y lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es la costura y bueno, he aprendido de forma intuitiva y por mi cuenta, y lo que sí que intento con mi obra es que todo sea reciclado para no generar nuevos residuos. Son telas que encuentro pues, en tiendas de la caridad o que familiares me prestan porque ya no usan o que encuentro. ¿Cómo puede afectar la crisis climática al arte? A ver, teniendo en cuenta que la crisis climática afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, porque lo que se pone en peligro es la vida del planeta y por lo tanto nuestra vida, por supuesto que va a afectar a cualquier tipo de creación artística. La crisis climática puede afectar degradando mucho patrimonio artístico y en general también creo que pueden crear muchos nuevos caminos de expresión, porque el arte siempre consigue salir aunque le aprieten y puede ser muy inspirador para mucha gente. Debemos tener un compromiso mayor con el tema del cambio climático y poner el foco en la sostenibilidad de nuestras producciones, de cómo menguar ese impacto ecológico, ¿no? que muchas veces tienen las artes escénicas y poner ahí el foco. ¿Es el medio ambiente una fuente de inspiración para ti o el fin o la reflexión que quieres que tenga la gente? Sí, yo creo que la reflexión. Pararse a pensar, ¿no? Que hasta dónde podemos llegar consumiendo recursos naturales y generando nuevos residuos, y regularse un poco y controlarse, sobre todo pues, con el consumismo tan desmesurado que hay hoy en día. El medio ambiente creo que de manera reduccionista se ha entendido simplemente como el entorno ecológico, el ecosistema, ¿no? Pero realmente el medio ambiente va más allá. Dentro del medio ambiente entran también las relaciones interpersonales, la relación con el entorno, ¿no? Creo que realmente tiene que ser una idea como más amplia, y dentro de mi producción artística uno de mis intereses en los que me muevo es el de las relaciones interpersonales, ¿no? Precisamente de cómo nos comunicamos con otra persona, cómo se desarrollan los vínculos, los afectos. Entonces yo creo que mi vinculación, ¿no? con el medio ambiente sería eso, a través de las relaciones interpersonales. Para mí es fuente de inspiración, porque los colores de la naturaleza, las formas y las analogías que se crean en la naturaleza me inspiran muchísimo, pero entiendo que para mucha gente, y creo que es muy importante, que sea el fin para difundir que es algo bello que hay que conservar y difundir esa idea de preservar la naturaleza. ¿Cómo crees que será en un futuro el arte a raíz de la evolución climática que estamos sufriendo? Por supuesto tiene que haber un cambio en los modos de producción. No podemos seguir produciendo a lo loco como si los recursos fuesen infinitos, porque claramente no lo son. Entonces yo realmente espero que haya un cambio eso, en los modos de producción, que se tenga en cuenta el impacto ecológico de las producciones artísticas que llevamos a cabo, y después a nivel de contenidos, ¿no? Que creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son los mensajes que estamos lanzando y de qué manera repercuten después en la manera en la que nos relacionamos en nuestro día a día, más allá del arte, con el entorno y con las personas, ¿no? Cómo la producción artística de alguna manera fija un ejemplo que después repercutimos en nuestra vida diaria, y ahí está la responsabilidad del artista. Creo que en un futuro o será el tema principal de muchos artistas, porque no nos quedará otra cosa más que hablar de eso, porque es lo que nos está tocando y nos afecta en este momento, pero también creo que surgirán muchas formas de expresión muy diferentes que hagan que la gente se vaya y llevar a que sientan sentimientos nuevos que no habían sentido, caminos que no habían explorado. A ver, espero que más concienciado. El arte en general espero que más concienciado, y en concreto en la industria de la moda pues también, o sea, es lo suyo, que
que generen nuevos materiales, que no produzcan tanto CO2, que sean como mucho más considerados e intenten pues inspirarse en la naturaleza, pero no machacarla. Por último y como curiosidad, ¿sabrías decir un árbol o planta que te represente como artista? Pues eso lo tengo bastante claro. Yo creo que lo que me representa, con lo que me identifico, es con la flor de loto, ¿no? Y además por varios asuntos, ¿no? Lo tengo ya como bastante pensado. Por un lado, la flor de loto está relacionado con la posición de sentada de flor de loto, ¿no? Que se utiliza en la danza y también en el yoga. Y después también por esta simbología que tiene, ¿no? De que es una flor bellísima, pero que viene del lodo, que viene del fango, ¿no? Y es un poco la belleza que viene de ese subsuelo, del barro, de lo que no es tan bello, ¿no? Cómo termina por florecer. Y entonces ahí como que me gusta reflejarme. Sería como un almendro porque me gusta mucho la almendra, aparte la flor es muy bonita y es un árbol fuerte. Entonces como que tiene todo, o sea, belleza, es fuerte, es útil, práctico, o sea que me gusta. Me gusta pensar que mi obra es como un pino romano, porque son muy finos abajo y arriba son como muy anchos. Me gusta ese contraste, creo que en mi fotografía contrasta mucho muchos paisajes y me gusta explorar diferentes tipos de técnicas y además creo que puede pasar desapercibido para mucha gente, pero cuando lo observas y lo valoras te resulta muy bello e interesante.